Sí, no, listo. Listo, maestra. ¿Listo? Ay, Eduardo, qué suerte tienes. Apenas ibas a hablar y se cortó. Le digo que venía manejando, pero ya llegué. Ah, perfecto. Entonces no lo puedes leer, por favor. Me hubieras dicho. A ver, claro. La escuela de Praga. Ajá. Dos grandes figuras, el príncipe Nicolás S. Trubetskoy y Roman Jacobson, quienes adelantaron investigaciones y legaron valiosos aportes sobre los principios de la fonología. ¿Sí me escuchó? Sí. Ok, la escuela es Carl Buller, quien argumenta que el lenguaje se utiliza con tres funciones generales: la informativa o referencial, la estética y la expresiva, funciones retomadas y ampliadas a Teich por Roman Jacobson. La informativa, la denotativa o referencial, la poética o estética, la expresiva o emotiva, la connativa, la fática y la metalingüística. Gracias. De nada. Esas son dos de las escuelas. Vamos a ver un poquito más. La escuela de Praga y la escuela de Karl Buller siguen vigentes, son las que siguen vigentes todavía. La de Praga fue comandada, como nos dicen claramente, fue comandada por Roman Jacobson, quien hasta el día de hoy dio muchísimas aportaciones a la lingüística y a las escuelas estructuralistas del lenguaje. Lo vamos a ver un poquito más a profundidad después. La escuela de Karl Buller pues viene también por parte de Roman Jacobson, pero fueron varios estructuralistas, como un grupo de WhatsApp, digámoslo así actualmente, pero un grupo de literarios inteligentes que se dedicaban a revisar las formas que vimos abajo. La informativa, cómo dábamos la información por medio de la fonética. La denotativa y connotativa es la parte en la que nosotros vamos y emitimos un mensaje, cómo lo recibimos, y como teléfono descompuesto, hagan de cuenta. ¿Cómo lo recibo yo? ¿Cómo lo informan los demás? La poética o estética es el lenguaje de la época de William Shakespeare, de Cervantes, que eran como muy poetas, que tenían palabras muy, muy, muy específicas del castellano antiguo, que vimos anteriormente en lo que era la norma lingüística, donde se basaba mucho en los escritores, que era para ellos la correcta pronunciación, la correcta escritura de aquella época de las lenguas antiguas. La expresiva o emotiva, por ejemplo, las canciones, la música, cómo expresábamos la voz, el canto. La fática también tiene parte de la misma, y la metalingüística, que es la máxima expresión de la lingüística junto con lo que tenemos en un dialecto, ¿no? Para que quede un poquito más claro. A ver, Ana, ¿nos puedes leer, por favor, la siguiente? La escuela de Copenhague también es conocida glosemática, y su tarea fundamental fue elaborar una teoría del lenguaje. Una de sus principales figuras fue Louis, no sé cómo, Hensleb, quien considera la posibilidad de distinguir tres concepciones de lengua. La primera como una forma pura, independiente de sus realizaciones sociales y de sus manifestaciones materiales, que él denomina esquema. A ver, la segunda. La segunda como forma material, es decir, la actualización del aspecto social del lenguaje, pero independiente aún de los rasgos pormenorizados de su manifestación, que denomina norma.
Por último, como un conjunto de hábitos adoptados por una comunidad lingüística determinada y definidos a través de las manifestaciones observadas, es decir, como uso. ¿Se acuerdan que vimos a este autor en las primeras clases? A Hensley, que les dije yo, Cosseriu y Hensley, que son los grandes aportadores después de Ferdinand de Saussure en la lingüística. En la escuela de Copenhague, él crea estas tres concepciones principales de la lengua. Vamos a explicarlas un poquito más para que nos quede claro. Como una forma pura, o sea, independientemente de todos los cambios sociales que hemos tenido, como vemos nuestro idioma ahorita, nuestro lenguaje ahorita, que ya tenemos que las palabras WhatsApp, Facebook, Twitter, todas esas cuestiones, independientemente de ella, tenemos una escritura y una lengua pura. ¿Dónde la aprendemos esa? ¿Se acuerdan? En el preescolar y en la primaria. Cuando nos decían, está mal escrito la palabra gato, está mal escrita la palabra qué, está mal escrita la palabra por qué. Simplemente un ejemplo, aquí se los voy a poner. Cuando hablamos de nuestro lenguaje, cuando estamos en la primaria, nos enseñan a escribir porque así, ¿no? Y actualmente, ¿qué hacemos? Pues le ponemos así. O así. ¿Sí, no? Porque ya modernizamos. Pero nuestra base pura de nuestro lenguaje es la primera, la palabra por qué. Por si gustan apuntar el ejemplo, chicas, en la escuela, acerca de Handlen. Otro ejemplo que tenemos es el del teléfono, que anteriormente se marca el teléfono. Ahora decimos que el móvil, que el phone en inglés, que el smartphone. Más o menos así se escribe, el smartphone. Pero nuestra lengua natural se le dice teléfono. Déjenme les busco donde les expliqué esa parte. Aquí lo tengo en un apunte. Sí, miren, él nos explica, en la primera clase lo vimos. Considera la lingüística como un conjunto de rasgos distintivos con usos de los fenómenos semántico y fónicos. O sea, el semántico es el significado de las palabras y la pronunciación. Listo, ¿ya apuntaron los ejemplos, chicas? ¿Sí? Esto es en la escuela de Ponja, póngale ahí, de Louis Hempler. Eso es un ejemplo de Louis Hempler. ¿A qué se refiere? Como una forma pura. Otra vez, chicos. Por más que evolucionemos y adoptemos palabras, lenguajes, lo que sea, siempre eso nos va a enseñar la forma pura de la escritura y la forma pura de la lectura y del habla. Eso nos lo enseñan en preescolar y en primaria. No nos van a enseñar majaderías en la escuela, ¿verdad que no? No nos van a enseñar a decir otras palabras que son indecentes. No. Esas las aprendemos ya socialmente. Pero pura y nata es la forma en que nos enseñan dentro de la escuela. La segunda como una forma material. ¿Por qué material? Fíjense, lo subrayo aquí, chicos, para que no se les olvide. Porque hay actualizaciones constantes dependiendo del aspecto del lenguaje, lo que vimos ahorita. ¿Cómo fue evolucionando? Ahora al revés. Si nos vamos al ejemplo, ahora es esta parte, en la segunda. Existe una raíz, pero ¿cómo evoluciona en la segunda parte como material? Voy a volver a poner el ejemplo. El por qué, pero dentro del ejemplo sería así. Ahora viceversa. Nos dice aquí claramente, aún independientemente de los rasgos pormenorizados de su manifestación que se denomina norma. En la norma lingüística, lo correcto es la primera. ¿Por qué? Pero dentro de la forma material es como nosotros ya, por lo que quieran, por flojera, por comodidad, porque está de moda, porque así lo aprendí con mis amigos, porque así nos escribimos en el WhatsApp.
lo escribimos de esta manera, ¿de acuerdo? Y por último, como un conjunto de hábitos adoptados por una comunidad lingüística determinada. Es como la herencia o parentesco, ¿se acuerdan que lo vimos? Es un préstamo lingüístico, más que nada. Un préstamo lingüístico. Pero estoy escribiendo en ruso, permítanme. Lingüístico. Es un préstamo lingüístico. Y es dependiendo en esta parte al uso. ¿Listo? Para que nos quede un poquito más claro, volvemos a la misma. En la escuela de Copenhague de Louis Hedlund propone 3 observaciones o 3 investigaciones de cualquier lenguaje. El primero es la forma pura que nosotros aprendemos, pero con el tiempo lo evolucionamos por necesidad o etcétera. El segundo es al revés, cómo se transforma actualizándose comúnmente de acuerdo a la sociedad o a las necesidades que tengamos de comunicación. En la tercera es un préstamo lingüístico porque tenemos que estarlo socializando para poder adaptarnos dentro o fuera de un grupo social o dentro de ciertos países, ¿de acuerdo? ¿Me puede repetir el 3, por favor? Es un préstamo lingüístico. Gracias. De nada, un préstamo lingüístico social para uso propio. Y aquí están unas imágenes que me gustaron mucho. Se fijan, es lo mismo del A al B y del B al A, cómo se transfieren las palabras. Y aquí, esta se ve un poquito más chiquita, no la puedo ampliar más, pero también cómo por medio de la pronunciación escuchamos, guardamos y después repetimos, como el cognitivismo. Y posteriormente hacemos las modificaciones referentes a la lengua, a nuestras necesidades. Hay la último punto, aquí no le puse negrita, pero es la escuela de Estados Unidos, chicos. Se lo voy a pedir a la compañera. Juanita, ¿me lo puedes leer, por favor? Sí, maestra. Gracias. Gracias a usted. La Escuela de los Estados Unidos. La lingüística estructural de carácter descriptivo de esta escuela presenta características muy particulares, basada en 2 aspectos que han tenido singular importancia. El primero, la necesidad de estudiar y clasificar el gran número de lenguas indígenas carentes de tradición escrita, y el segundo, el concebir la lengua como una forma de conducta, hecho que dio origen a una corriente de base psicológica conductista. Gracias. Entonces, ¿se acuerdan que vimos el conductismo con Watson, Skinner y Pavlov en la teoría conductista? ¿Sí se acuerdan? Bueno, en la escuela de Estados Unidos, esto lo vamos a recapitular. Nos marca que la lingüística estructural es de carácter descriptivo, a lo que aprendimos anteriormente, va a dar a conocer las características principales de cada una de las lenguas, idiomas o dialectos. Pero acuérdense que Ferdinand de Saussure ya las divide. Divide lo que es una lengua, un lenguaje, un dialecto, una norma lingüística, la gramática de tal país, etc. Sin embargo, en la Escuela de Estados Unidos nos marca 2 puntos muy importantes. La necesidad de estudiar y clasificar el gran número de lenguas indígenas carentes de escritura. ¿Por qué? Porque en toda América Latina existen lenguas que no son registradas, porque no tienen una escritura, más sin embargo, sí se utilizan para la comunicación entre ellos. Que es el hecho que les platiqué, que por accidente, en lugar de llegar a Estados Unidos, llegaron a México y descubrieron diferentes palabras, dialectos y demás, pero la mayoría no tenía escritura, algunas sí. Y el segundo concibe la lengua como una forma de conducta. Tu conducta es dependiendo de tu forma de hablar, de tu forma de pronunciar la palabra y de acuerdo, pues ya vimos los tipos que existían. ¿Se acuerdan que los vimos los tipos, chicos? Los tipos según el tiempo, que era la forma familiar, popular, culta o estudiantil. Y aquí surgen estas definiciones.
Muy bien. ¿Dudas hasta aquí, chicas, chicos? ¿No? Muy bien. Los tres nombres representativos de esta escuela son Franz Boas, quien preparó una completa introducción teórica para el estudio de las lenguas amerindias, que vienen siendo todas las de América. Edward Sapin, quien se interesó principalmente por indagar diversos aspectos como la unidad lingüística, la variedad en el parentesco tipológico entre las lenguas, la fonética y la morfología. Edward Sapin fue quien descubrió que existía la X y la ñ en nuestro lenguaje. Déjense lo apunto aquí. Descubrió el uso de la ñ y X en nuestro lenguaje. Que es una de las características principales de nuestro idioma. También le llamó mucho la atención fue el cómo son las lenguas reales y cómo puede ser cualquier lengua imaginable. Imagínense de todas las que vimos de la información, 360 y tantas, más las 60 y tantas registradas, más tantas que ya desaparecieron, en aquella época, pues se quedaron, como les dije, con la boca abierta viendo que existía una lengua inimaginable o imaginable en las creaciones de varios. ¿Por qué? Porque existen las creaciones de palabras antiguas con las modernas. Como un ejemplo lo voy a poner la palabra chido, la palabra chancla, etcétera, ¿no? Que son palabras comunes aquí que resurgieron y que él descubrió que tenían un significado referente a una palabra real. Entonces van dos de la Escuela de Estados Unidos Americana, es Franz Boas, Edward Sapin y Leonard Bronfeld, que lo vamos a ver en el estructuralismo americano. Leonard Bronfeld, quien establece las más sólidas bases descriptivamente estadounidense, quien propone definiciones, ahora sí, de acuerdo a las de Ferdinand de Saussure, como lenguaje, forma, fonema, palabra, construcción, posición, función, clase de formas, categoría, partes de la oración, entre otros aspectos. Leonard Bronfeld fue quien realizó todo este trabajo, chicas y chicos, dentro de lo que fue las lenguas e idiomas amerindias. Amerindias, porque no eran lenguas como las que conocemos, el inglés, que el español, que el alemán, que el italiano, no. Se les llama amerindias, para que lo tengan presente, chicos. Las lenguas amerindias son los dialectos de nuestro país. De indígenas también. Tribus. Aquí un ejemplo de esta imagen que me gustó mucho, por eso las puse. ¿Cómo escribimos la palabra árbol nosotros? ¿Y cómo escriben aquí la palabra árbol? Si se fijan, es muy diferente. Arbor dice ahí, no dice árbol. La palabra caballo, como la escriben en otros idiomas. Entonces, esto forma parte de lo que es una gramática comparativa histórica. Cómo fue transformándose de esta palabra que está aquí, a un lado de la imagen, a las palabras que hoy actualmente tenemos. ¿Dudas hasta aquí, chicas, chicos? Bien. De manera más general, así ya para finalizar, la noción de la semiología actual se refiere al suizo Ferdinand de Saussure. Más y más que es semiología, pues es el estudio de las lenguas antiguas y modernas. ¿Verdad? Saussure jamás publicó su obra de lingüística, lo que se le conoce gracias a ella a los alumnos.
Y también aprendimos que el estructuralismo es la forma, escritura, pronunciación de una lengua. Es otro punto que aprendimos. Otro punto es la variación o la gran variación de lenguas y dialectos, perdón, en América. De manera más general. Se crea la escuela estructuralista, acuérdense, para investigar la gramática comparativa y la gramática histórica de cualquier lengua. ¿De acuerdo? De una lengua. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda que tengan? ¿No? En 1916, sus estudiantes Charles Ball y Albert Sechenhand publicaron el curso de la lingüística general, libro fundante de los estudios del lenguaje. Aquí está un ejemplo del libro. Formuló una gran teoría de la lengua y una teoría del signo, a través de las cuales aparece su objeto y su método. Entonces, aquí aparece una categoría gramatical de las lenguas. Acuérdense que las categorías gramaticales que eran artículo, verbo, adjetivo, adverbio, etcétera. Muy bien. ¿Dudas que tengan, chicas, chicos? ¿Todo bien, Ana? Sí, maestra, todo bien. A ver, ¿qué aprendiste de Ferdinand de Saussure? Que fue el que definió lo que era lengua, lenguaje, habla, idioma y dialecto. Se me ¿Cómo anda es llamado? empapando. ¿Cómo lo llaman? Ciencia. El padre de la lingüística. Padre de la Apúntalo. lingüística. Ah, aquí se los voy a escribir. Padre de la lingüística. Gracias a lo que la compañera nos está diciendo, porque él ya dividió la parte. A ver, primero ya le estoy escribiendo lo que no es. Es el padre de la lingüística, porque él ya clasificó y dividió cada uno de los conceptos que aprendimos en la primera clase. Dialecto, norma, lenguaje, habla, idioma, etcétera. Que es una norma lingüística. A partir de él, ya la lingüística es considerada una ciencia. Voy a poner aquí, y es considerada una ciencia. Ya en definitiva, es una ciencia. También aprendimos, ¿qué más, chicas? Que se utiliza el aspecto del mecanismo psíquico-físico de acuerdo a lo que hemos aprendido día a día por nuestras necesidades. Existen diferentes escuelas, la escuela de Praga, la escuela de Parvure, las aportaciones de Hensley acerca de lo que es la lengua pura, la lengua material y la lengua como uso.
La escuela de Estados Unidos, que fue accidentalmente llegaron a México, no se les olviden, donde aprendieron a conocer y clasificar el gran número de lenguas indígenas que se le llaman amerindias. Y reafirman gracias a ello que existe una psicología conductista. Parte de ellos son Franz Boas, Edward Sapin, quien descubrió la ñ y la X en nuestro país. Y también fue el de las creaciones de palabras antiguas con las modernas, ¿no? Exactamente. Sí, mira, creaciones de las palabras antiguas con las modernas, de la palabra chido, chancla, fue distinguiendo cómo nuestro idioma es tan amplio con un mismo significado, como lo hemos visto anteriormente. Y Jordan Bromfeld, quien hace las investigaciones dentro de las lenguas e idiomas amerindias, dialectos de nuestro país, de indígenas, de tribus de toda América Latina, pero él encuentra lo que son la lengua, forma, fonema, palabras, categorías gramaticales, etcétera, como vemos en el ejemplo de algo que ya existía de la fundación de los españoles a lo que actualmente, bueno, en ese tiempo tenía de nuestro lenguaje. Y la categoría gramatical de la lengua es el artículo, verbo, adjetivo, adverbio, conjunción, preposición, todas esas cuestiones se le llama categoría gramatical. ¿De acuerdo? ¿Dudas que tengan, chicas, chicos? ¿Todo bien? Bueno, para finalizar, su tarea, yo creo que ya está publicada, sí, ya se publicó. Van a realizarme de tarea, para ustedes también, chicas, van a realizar 2 mapas de ciclos. El primero van a realizarlo, apúntenle acerca de lo que es la gramática comparativa e histórica. Y el segundo acerca de Ferdinand de Saussure. ¿De acuerdo? Les puse un ejemplo de lo que es el mapita de ciclos para aquellos que se nos olvidan, porque también a mí se me olvidan. Y tenemos, déjense los comparto. Es el de los circulitos. Lo pueden realizar en el cuaderno, lo pueden realizar en la computadora, como ustedes gusten, chicos. No lleva imágenes, ¿verdad? Si quieres agregarle una imagen, sí. Ok, gracias. Nada. Déjense los explico. Uno entonces era de la gramática histórica y el otro Y comparada, de Ferdinand de Saussure. Gracias. Nada. Aquí están las características, chicos. En el mapa de ciclos se caracteriza principalmente por círculos con pequeños textos, no oraciones grandes. Pueden ponerle en la de la estructura, la gramática comparada, lenguas antiguas, lenguas modernas, o sea, palabritas cortas. Uso de color en los círculos y se podrán agregar imágenes referentes al tema si ustedes lo gustan. El tipo de letra va a ser libre y el tamaño también. ¿Ok? ¿Alguna duda que tengan? Maestra, ¿y ahí dónde lleva el título o algo así? Ah, tienes que poner tu portada. Ah, ok, entonces no lo lleva como los otros en medio o así. Lo puedes poner, por ejemplo, si ves aquí en la presentación, supongamos en el círculo, aquí empiezan, los circulitos son así, ¿verdad? Empiezas en el primero, Ferdinand de Saussure, o a media le pones una imagen de él y ya le comienzas a explicar de qué se trata cada uno de los círculos. Por eso las flechitas tienen que ir en una dirección en el mapa de ciclos. Ah, ok, y esa es la cantidad de los círculos. ¿O podemos agregarle más? Lo que ustedes gusten. Ah, ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicas? Juanita, Geraldine, Jadani, Eduardo, Vero, todo bien. Bueno, pues nos vemos la próxima semana porque ya se nos acabó nuestro tiempo. Cuídense mucho y cualquier duda, no duden por favor en preguntarme, ¿de acuerdo?
Entonces nos vemos la próxima el sábado, chicas y chicos. Sí, Vayan gracias. buscando sus temas. Adiós. Descansen. Gracias, que descansen todos. Hasta la próxima. Adiós. Igualmente, adiós. Adiós.